El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos al estilo de Ray Bradbury, que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un futuro postapocalíptico, la Tierra había sido devastada por una guerra nuclear. La civilización humana había sido reducida a escombros, y la mayoría de los supervivientes luchaban por sobrevivir en un mundo inhóspito y peligroso. En este mundo oscuro y desolado, un hombre solitario llamado Adam vagaba sin rumbo fijo. Había perdido a su familia en la guerra, y ahora pasaba sus días explorando las ruinas de lo que alguna vez fue una próspera civilización. Un día, mientras exploraba las ruinas de una ciudad abandonada, Adam descubrió una extraña caja de metal. La caja estaba cubierta de polvo y parecía haber estado enterrada allí durante siglos. Adam la abrió con curiosidad y descubrió en su interior una extraña esfera de cristal. La esfera parecía estar llena de un extraño líquido dorado, y emitía un extraño resplandor. Intrigado por el objeto, Adam decidió llevar la esfera consigo mientras continuaba su viaje por el mundo postapocalíptico. Pronto descubrió que la esfera era mucho más que un simple objeto de curiosidad. Al tocar la esfera, Adam fue transportado a través del tiempo y el espacio, a lugares y momentos que parecían imposibles. Adam viajó a través del tiempo, visitando mundos que nunca habían existido, y encontrándose con personajes que solo habían sido imaginados en libros y películas. Conoció a robots inteligentes que habían tomado el control de la Tierra, y a extraterrestres que habían llegado para colonizar nuestro mundo. Viajó a mundos donde la vida era posible sin aire, y a planetas que estaban cubiertos de hielo y nieve. Sin embargo, no todo fue fácil para Adam en sus viajes. En cada nuevo mundo, se encontraba con conflictos y desafíos que debía superar. En un mundo donde la tecnología había avanzado más allá de lo imaginable, Adam se encontró luchando por su vida contra máquinas gigantes que lo perseguían sin piedad. En otro mundo, Adam tuvo que aliarse con un grupo de rebeldes para luchar contra un gobierno opresivo que controlaba todo el planeta. Pero a pesar de los peligros y los conflictos, Adam seguía viajando a través del tiempo y el espacio, y cada nuevo mundo que descubría lo inspiraba para crear su propio mundo imaginario. Con cada viaje, Adam se daba cuenta de que, aunque había perdido a su familia y todo lo que había conocido en la guerra nuclear, había ganado algo invaluable, la capacidad de imaginar un mundo mejor. Finalmente, después de muchos años de viajar a través del tiempo y el espacio, Adam regresó al mundo que había conocido. Pero no era el mismo hombre solitario que había partido. Había descubierto un nuevo propósito en la vida, uno que se centraba en la creación y la imaginación. Con la esfera de cristal como su inspiración, Adam comenzó a escribir historias sobre sus aventuras, creando un mundo imaginario que sería su hogar durante el resto de su vida. Pero a medida que Adam compartía sus historias con el mundo, descubrió que otros también habían sido inspirados por sus viajes a través del tiempo y el espacio. La gente comenzó a crear sus propios mundos imaginarios, inspirados por las historias de Adam. Y con cada nuevo mundo imaginario que se creaba, el mundo real parecía un poco menos oscuro y desolado. Pero a medida que la creatividad y la imaginación comenzaron a florecer en el mundo,
también surgieron nuevos conflictos y desafíos. Grupos de personas se dividieron en torno a sus propias ideas sobre cómo deberían ser los mundos imaginarios. Algunos creían que debían ser lugares llenos de tecnología avanzada, mientras que otros abogaban por mundos más simples y naturales. En medio de estos conflictos, Aram se encontró en una posición única. Había visto mundos imaginarios de todas las formas y tamaños, y sabía que no había una respuesta correcta o incorrecta sobre cómo debían ser. Pero a medida que las tensiones aumentaban, Aram comenzó a temer que la creatividad y la imaginación que habían unido al mundo se estuvieran desmoronando. Decidió que debía hacer algo para salvar lo que había sido construido. Comenzó a viajar por el mundo una vez más, visitando a las personas y contándoles historias de mundos imaginarios donde la diversidad y la creatividad eran celebradas. Les habló de mundos donde la cooperación y el respeto eran la norma, y de cómo estos mundos imaginarios podrían servir como modelo para el mundo real. Poco a poco, las tensiones comenzaron a disminuir. Las personas comenzaron a ver que, aunque tenían diferencias en sus ideas sobre cómo debía ser el mundo imaginario, podían aprender de las historias de Aram y trabajar juntos para construir un mundo mejor. Y con el tiempo, la creatividad y la imaginación se convirtieron en una fuerza unificadora que cambió el curso del mundo. A pesar de la visión positiva que Aram tenía sobre el poder de la creatividad y la imaginación, había un grupo de personas que se oponía firmemente a estas ideas. A medida que el mundo seguía avanzando hacia una era de mayor diversidad y cooperación, este grupo comenzó a sentir que sus ideales y formas de vida estaban siendo amenazados. Este grupo se denominó a sí mismo como los guardianes de la pureza y comenzaron a promover una visión muy diferente del mundo. Creían que la creatividad y la imaginación eran peligrosas y que solo llevaban a la corrupción y el caos. Por lo tanto, promovieron un mundo donde todo estaba regido por reglas estrictas y limitaciones claras. Los guardianes de la pureza se organizaron en una estructura jerárquica y comenzaron a tomar el control de ciudades y regiones enteras. Impusieron leyes que limitaban la libertad creativa y prohibían cualquier expresión artística o imaginativa que se considerara fuera de las normas. Aquellos que no cumplían con estas leyes eran castigados severamente. Aram, que había sido una figura importante en el avance de la imaginación y la creatividad, se convirtió en un objetivo principal de los guardianes de la pureza. Varios intentos de asesinato fueron realizados en su contra, y finalmente, lograron capturarlo. Fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad donde se le mantuvo en aislamiento durante años. Pero incluso en la prisión, Aram no dejó de luchar por sus ideas. Continuó escribiendo y dibujando en sus diarios, que eventualmente se convirtieron en un relato detallado de sus viajes a través del tiempo y el espacio, así como de su filosofía sobre la creatividad y la imaginación. Aram logró transmitir sus diarios a una pequeña comunidad secreta de personas que aún creían en su visión y que trabajaron en secreto para liberarlo. Finalmente, después de años de planificación, Aram fue rescatado de su celda y llevado a un lugar seguro donde se reunió con aquellos que habían luchado por su liberación. A pesar de su cautiverio, Aram se mantuvo optimista y continuó creyendo en el poder de la creatividad y la imaginación para cambiar el mundo. Junto con sus seguidores, Aram comenzó a trabajar en la creación de un mundo nuevo y mejor, uno que permitiera la diversidad, la libertad y la expresión creativa. Esta comunidad secreta se expandió rápidamente y comenzó a desafiar la autoridad de los guardianes de la pureza. En última instancia, lograron derrocar a los guardianes y establecer un nuevo gobierno que promovía la creatividad y la imaginación.
La visión de Aram se convirtió en la base de esta nueva sociedad, y se convirtió en un faro de esperanza y libertad para las generaciones futuras. Aunque Aram nunca vivió para ver su visión completamente realizada, su legado perduró mucho después de su muerte, y su esfera de cristal se convirtió en un símbolo de la libertad creativa y el poder de la imaginación para siempre. En el año 2250, la colonia humana en Marte era el centro de la exploración científica y tecnológica del sistema solar. El domo gigante que la protegía de la atmósfera tóxica del planeta se había convertido en una ciudad futurista y próspera, donde los colonos trabajaban incansablemente para mejorar la vida en Marte y prepararse para la expansión humana en el espacio. La mayoría de los colonos eran científicos y trabajadores de alta tecnología, dedicados a proyectos de investigación y desarrollo en áreas como la biotecnología, la robótica y la exploración espacial. La vida en la colonia era ardua y monótona, pero para muchos de sus habitantes, la posibilidad de descubrir nuevos horizontes y hacer avances históricos en la ciencia y la tecnología valía la pena. Sin embargo, un día, un equipo de científicos descubrió una extraña formación geológica en las afueras de la colonia. Al principio, pensaron que era solo una anomalía geológica, pero a medida que investigaron más, se dieron cuenta de que era algo mucho más significativo. Era un sistema de cuevas subterráneas que se extendía por kilómetros bajo la superficie del planeta, algo nunca visto antes. Los científicos estaban emocionados por la posibilidad de descubrir nuevas formas de vida y recursos valiosos en esas cuevas. Pero lo que encontraron allí fue algo completamente inesperado. Descubrieron un hongo alienígena que crecía en las paredes de las cuevas. Tenía una propiedad única: liberaba una sustancia que provocaba alucinaciones extremas en aquellos que la inhalaran. Los científicos estaban asombrados por la posibilidad de explorar las profundidades de la mente humana con este compuesto químico desconocido. Rápidamente comenzaron a experimentar con el hongo, tratando de entender sus propiedades y cómo podría ser utilizado. Pero pronto descubrieron que el hongo tenía efectos secundarios peligrosos. Algunos colonos que habían inhalado el hongo comenzaron a sufrir delirios y psicosis, y se volvieron violentos y erráticos. Los científicos intentaron controlar los efectos del hongo, pero pronto se dieron cuenta de que era demasiado peligroso para ser utilizado. Sin embargo, muchos colonos comenzaron a inhalar el hongo por su cuenta, buscando una forma de escapar de la realidad monótona y opresiva de la vida en Marte. Pronto, la colonia se convirtió en una especie de culto del hongo, con muchos colonos dedicados a buscar la verdad más profunda y trascendental a través de las alucinaciones. La situación en Marte se volvió cada vez más peligrosa. Los colonos se volvieron cada vez más impredecibles y violentos, y las alucinaciones comenzaron a interferir en la capacidad de los científicos para llevar a cabo su trabajo. Los líderes de la colonia se vieron obligados a tomar medidas drásticas. Primero, intentaron controlar el acceso al hongo, pero pronto se dieron cuenta de que era imposible. El hongo se había propagado por toda la colonia, y muchos colonos habían encontrado formas de cultivarlo y prepararlo por su cuenta. Después de varios intentos fallidos de controlar el hongo, los líderes de la colonia se dieron cuenta de que debían buscar una solución más radical. Decidieron evacuar la colonia y trasladar a todos los colonos de regreso a la Tierra. Sabían que sería un proceso costoso y peligroso, pero también sabían que era la única forma de salvar la vida de los colonos y evitar una catástrofe en Marte. Sin embargo, muchos colonos se resistieron a la evacuación.
estaban obsesionados con el hongo y las alucinaciones que provocaba, y no querían abandonar su búsqueda de la verdad. Comenzaron a sabotear los esfuerzos de evacuación y a atacar a los científicos y trabajadores que intentaban llevar a cabo la operación. La situación se volvió cada vez más tensa y peligrosa. Los líderes de la colonia tuvieron que pedir ayuda a la Tierra para contener a los colonos rebeldes. Se enviaron equipos de seguridad y fuerzas militares para ayudar en la operación de evacuación y mantener el orden en la colonia. Finalmente, después de meses de trabajo duro y peligroso, la operación de evacuación se completó con éxito. Todos los colonos fueron trasladados de regreso a la Tierra, y la colonia en Marte fue abandonada. Pero la historia del hongo alienígena y sus efectos peligrosos se convirtió en un rumor persistente en la comunidad científica y en la cultura popular. Durante décadas, la gente especuló sobre lo que habría pasado si los colonos hubieran seguido experimentando con el hongo, y sobre lo que podría estar esperando a los exploradores en otros planetas y lunas en el futuro. Mientras la colonia en Marte era evacuada y el hongo alienígena era abandonado, un pequeño grupo de colonos se quedó atrás en secreto. Estos colonos habían estado trabajando en secreto en una forma de controlar y utilizar el hongo alienígena para sus propios fines. En su investigación, descubrieron que el hongo tenía propiedades únicas que podrían usarse para curar enfermedades y mejorar la vida humana. Además, encontraron que podían controlar los efectos alucinógenos del hongo con ciertos métodos de procesamiento. Los colonos secretos continuaron trabajando en el hongo, aislados del resto del mundo, hasta que finalmente desarrollaron una forma segura y efectiva de utilizarlo. Pero, cuando finalmente intentaron compartir sus hallazgos con el mundo, se encontraron con una respuesta violenta y hostil. La gente tenía miedo del hongo y de sus efectos, y creían que cualquier intento de utilizarlo era peligroso e irresponsable. Los colonos secretos fueron perseguidos, y finalmente se vieron obligados a esconderse en un lugar desconocido. Años después, un grupo de exploradores encontró accidentalmente el laboratorio secreto de los colonos y descubrió su trabajo. Pero, para entonces, los colonos originales habían muerto y su conocimiento había sido perdido. La historia del hongo alienígena se convirtió en una leyenda en la comunidad científica y en la cultura popular. Muchos especularon sobre lo que podría haber sido si los colonos secretos hubieran compartido sus hallazgos con el mundo y si el hongo alienígena hubiera sido utilizado para el bien de la humanidad en lugar de ser abandonado. En un mundo distópico, Camontag era un bombero cuyo trabajo era quemar libros, la fuente de discordia y sufrimiento según su sociedad. Guy se había convertido en un bombero leal y eficiente, siguiendo los pasos de su padre y su abuelo antes que él. Pero un día, mientras estaba en una casa en llamas, encontró un libro escondido debajo de la cama. En ese momento, algo cambió dentro de él. Guy comenzó a sentirse cada vez más curioso acerca de los libros y por qué eran tan peligrosos. A medida que se adentraba más en su trabajo, se dio cuenta de que la mayoría de la gente no parecía tener ningún interés en los libros y que simplemente los veían como una fuente de problemas. Pero Guy se sintió atraído por la idea de que los libros podrían contener algo que valía la pena. Finalmente, Guy decidió leer uno de los libros que había confiscado. Al hacerlo, comenzó a ver el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Empezó a cuestionar las creencias y valores que se le habían inculcado y se sintió abrumado por la belleza de las palabras que había leído. A medida que su fascinación por los libros crecía, Guy comenzó a buscar respuestas sobre por qué estaban prohibidos.
Descubrió que los libros eran considerados peligrosos porque hacían que las personas pensaran por sí mismas y cuestionaran el status quo. Esto, a su vez, amenazaba el control que el gobierno tenía sobre la sociedad. Gay no podía ignorar lo que había descubierto y se unió a un pequeño grupo de disidentes que se dedicaban a proteger los libros. La mayoría de ellos eran personas que, como él, habían comenzado a cuestionar las normas de su sociedad. Sin embargo, el trabajo de los disidentes no fue fácil. Tuvieron que esconderse de la policía y de los otros bomberos que estaban comprometidos con la prohibición de los libros. En una ocasión, Gay y su grupo fueron descubiertos y su escondite fue allanado. Afortunadamente, lograron escapar, pero se dieron cuenta de que tendrían que trabajar más duro para mantenerse a salvo y proteger los libros. La búsqueda de la verdad de Gay lo llevó a conocer a un grupo de rebeldes que vivían en las afueras de la ciudad. Estos rebeldes tenían acceso a información y tecnología que la sociedad en su conjunto había prohibido. Descubrió que la verdadera razón detrás de la prohibición de los libros era para mantener el control sobre la sociedad y mantener a las personas en la ignorancia. Gay se unió a los rebeldes y comenzó a trabajar para cambiar su mundo. Utilizaron la información y la tecnología que habían adquirido para difundir la verdad y hacer que la gente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. La lucha por la libertad y la verdad no fue fácil. El gobierno comenzó a perseguir a los rebeldes con más fuerza, y la violencia estalló en las calles. Gay y sus compañeros luchadores tuvieron que enfrentar muchos obstáculos para proteger los libros y difundir la verdad. En ese momento, Montag tuvo una idea. Recordó que Clarice le había hablado de un grupo de personas que se llamaban a sí mismas los exiliados. Supuestamente, eran personas que se oponían al gobierno y que se escondían en las afueras de la ciudad. Tal vez ellos podrían ayudarlo a escapar. Montag decidió arriesgarse y se escapó esa misma noche. Se dirigió a las afueras de la ciudad y después de vagar un tiempo, encontró a un grupo de personas que vivían en una especie de campamento. Eran los exiliados. Al principio, los exiliados no confiaban en él. Sin embargo, después de explicarle su situación, decidieron ayudarlo. Le dijeron que había otros como el que habían escapado y que se estaban uniendo para crear una resistencia contra el gobierno opresivo. Montag se unió a ellos y juntos empezaron a planear su próxima movida. Querían encontrar la manera de acabar con la ley que prohibía los libros y el conocimiento, y de exponer al gobierno corrupto que controlaba todo. Finalmente, después de meses de planificación, el grupo de exiliados organizó un ataque en el centro de la ciudad. Durante el ataque, liberaron a todos los presos que estaban en la cárcel y comenzaron a distribuir libros y conocimiento a la gente. El gobierno reaccionó violentamente y hubo una gran lucha. Pero finalmente, gracias a la valentía y determinación de Montag y los exiliados, lograron derrocar al gobierno corrupto y poner fin a la prohibición de los libros. Montag se convirtió en un líder de la nueva sociedad que se estaba formando, una sociedad basada en el conocimiento, la libertad y la justicia. Y aunque sabía que había riesgos y desafíos por delante, estaba listo para enfrentarlos con la sabiduría y la fuerza que había ganado de sus experiencias. Después de la victoria de los exiliados, Montag y los demás líderes de la nueva sociedad se reunieron para discutir los próximos pasos. Sin embargo, se dieron cuenta de que habían pasado tanto tiempo luchando por la libertad y la justicia que no tenían un plan para gobernar. En su desesperación, Montag recordó a un hombre que había conocido mientras era bombero. Era un anciano que había vivido en una casa llena de libros y que había muerto junto a sus preciados ejemplares.
El hombre le había hablado de un grupo de intelectuales que habían creado una especie de plan para gobernar justamente. Montag recordó que el hombre le había dado un mapa y un mensaje, y decidió que tenía que encontrar a esos intelectuales y pedirles ayuda. Montag se embarcó en una búsqueda peligrosa para encontrar a los intelectuales, enfrentando muchos obstáculos en el camino. Pero finalmente, después de semanas de búsqueda, encontró a un grupo de personas que parecían ser los intelectuales. Después de hablar con ellos, Montag se dio cuenta de que habían creado un plan detallado para gobernar justamente. El plan incluía la creación de un sistema de educación que enfatizara el pensamiento crítico y la resolución pacífica de conflictos, así como la creación de un sistema de justicia imparcial y transparente. Montag estaba emocionado de llevar este plan de regreso a su sociedad y finalmente tener un plan claro para gobernar justamente. Sin embargo, en ese momento, los intelectuales le revelaron algo impactante: ellos no eran humanos. Resultó que los intelectuales eran en realidad extraterrestres que habían estado observando a la humanidad durante mucho tiempo. Habían notado la falta de justicia y libertad en la sociedad humana y habían creado el plan para ayudar a los humanos a gobernarse a sí mismos. Montag quedó aturdido por esta revelación, pero decidió seguir adelante con el plan de los extraterrestres. Regresó a su sociedad y presentó el plan, que fue adoptado rápidamente por la mayoría. La sociedad humana comenzó a florecer bajo el nuevo plan, y Montag se convirtió en un líder querido y respetado. Sin embargo, siempre recordaría su encuentro con los extraterrestres y se preguntaría qué otras sorpresas le esperaban en el vasto universo.